Hola, hola comunidad de compradores. Nosotros otra vez aquí de nuevo en nuestro Hormiga Talks con un invitado supremamente especial que nos va a comentar cómo ha sido su trayectoria. Él es Joan Manuel Sánchez. Este capítulo es súper interesante porque ha dado un salto en su carrera y nos va a contar un poco de su experiencia. Joan Manuel, bienvenidísimo a Hormiga Talks. Este espacio está diseñado para que todos los que han estado en el mundo de las compras compartan su conocimiento, compartan sus experiencias, como yo siempre digo, darles una voz. Así que nada, bienvenidísimo y cuéntanos. Bueno, no, pues muchas gracias a todos. Creo que esta invitación es bastante interesante, muy entusiasmado realmente con esta oportunidad. Y no, pues dispuesto a aportar a este programa y bueno, que sea de interés y bueno, una charla muy interesante, ¿no? Con ustedes, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, Joan Manuel, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia y lo más interesante de todo, ¿qué fue lo que ocurrió durante este tiempo que terminaste en el trabajo en el que estás ahorita? Bueno, realmente mi experiencia pues digamos en compras, para comenzar un poquito, vas hace más o menos unos 20 años, he tenido diferentes roles, en una compañía específicamente, Melexa Sonepar, estuve aproximadamente unos 15 años, desde auxiliar de logística hasta jefe de aprovisionamiento. Entonces, fue una experiencia bastante interesante, una oportunidad de conocer muchos temas, muchas cosas, muchos paradigmas, muchos problemas, muchos inconvenientes y muchas situaciones que realmente hacen que uno tenga mucha experiencia en el campo, ¿no? Asistente de compras, asistente de comercio exterior, estuve una época en tesorería y terminé como jefe de aprovisionamiento. Luego se me presenta una oportunidad también del sector. Yo vengo mucho del sector eléctrico, ¿no? Distribución eléctrica, comunicaciones, automatización, control, y llego a director nacional de compras en eléctricos importados e INSA, en donde duré aproximadamente unos 3 años y medio, ¿no? Y bueno, y el salto final, que digamos hace muy interesante también, digamos, la experiencia y digamos mi carrera profesional, es que terminé como coordinador comercial actualmente. Yo aproximadamente, yo muy poco, llevo unos 2 meses en el área, pero realmente se dio basado precisamente en la interacción que tuve durante muchos años, la experiencia de negociación, y bueno, esa capacidad que se fue adquiriendo con el tiempo, porque realmente era un tema que yo no lo veía cuando comencé de pronto en esos principios de uno, cuando uno compra o empieza uno a negociar, y terminé siendo, digamos, una persona con unas capacidades interesantes que me permitieron, digamos, llegar a ser coordinador comercial. Entonces, no, pues digamos, eso es muy interesante, importante para mí, ¿no? No, ahí se va dando cuenta que la vida va dando vueltas y termina haciendo cosas que nunca pensó y encontrando capacidades que nunca creyó tener, ¿no? Y que uno no sabe, y que de hecho a veces uno las desconoce, ¿no? Uno las desconoce y bueno, algo interesante de pronto cuando uno reflexiona un poquito hacia atrás, dice cada cosa que a uno le sucede, cada experiencia realmente a uno lo va formando, ¿no? Y al final uno termina siendo el resultado de muchas situaciones, de muchas cosas, lo digo a nivel general, y se desarrollan capacidades que al final del ejercicio, pues bueno, yo de pronto no era esa persona que soy 20 años después, no lo era seguramente hace 20 años. Entonces creo que eso ha sido bastante interesante para mi carrera, para mi perfil, y bueno, no salirme tampoco de mi sector original, que digamos siempre fue automatización, control, eléctricos, y que eso también hace que sea muy bonita la experiencia, ¿no? No salirme de todo ese sector que digamos me ha brindado tanto a mí, ¿no? Bueno, muy chévere. Entonces, eso nos da pie para que me contestes la siguiente pregunta, porque ya entonces ves el área de compras desde otra perspectiva. Entonces, yo sí quisiera saber para ti qué es un área de compras, sobre todo desde tu experiencia cuando estabas dentro y ahorita que lo ves desde afuera. La perspectiva se me empezó a generar, digamos, las ventas las empecé a entender desde el momento que empecé a desarrollar, digamos, uno empieza como comprador de una manera muy mecánica y operativa. Creo que a nivel general a todos nos ha pasado. Cuando comenzamos nuestra historia laboral, nuestro proceso en compras, solemos ser, o bueno, solíamos ser muy operativos en algún momento, y cuando empieza a generarse ese tipo de pronto de estrategia, negociación, empieza uno a colocarse en el lugar del que te está vendiendo. Cuando llega a un punto en que realmente para comprar hay que saber vender, y de hecho para vender hay que saber comprar. Yo siempre he tenido esa relación, y creo que cuando yo empecé a entender esa relación y esa posición de la persona que me estaba vendiendo,
empecé a darme cuenta realmente lo que a uno en la teoría le dicen, y es, esto es un gana-gana, ¿no? Y ese gana-gana le da pie a uno para entender que es que nos necesitamos los unos de los otros, tanto el que me vende como el que te compra. Entonces empiezan a ponerse como en ambas posiciones y a entender por qué el vendedor actúa de una manera, por qué el comprador actúa de otra, y al final del ejercicio termina siendo algo muy bonito y positivo, porque terminas haciendo una muy buena labor, un muy buen ejercicio, porque al final todos necesitamos de alguna manera ganar para su organización algo, ¿no? No necesariamente es económico, ¿no? Pero digamos, siempre en este tema de las compras, las relaciones tienen que ser a mediano y largo plazo, ¿no? Uno construye relaciones entre proveedores y cliente, entonces creo que eso es bastante importante. Y bueno, para mí el área de las compras se convirtió, porque siempre lo he dicho, siempre ha sido de los procesos más importantes que ha tenido una compañía, pero creo que después de la pandemia, y siempre hablo de eso, porque ahorita más adelante seguramente voy a hablar un poco de eso, se volvió totalmente estratégico. Realmente yo siento que las compras, la relevancia que tomaron después de esta pandemia, tal vez no es que antes no lo eran, es que tuvieron el foco. Después de la pandemia, tan evidente y tan visible. Exacto, y después de eso prácticamente creo que todo se volcó en torno a la cadena de abastecimiento, ¿sí? A la logística, las compras, qué está pasando, entonces esa relevancia fue bastante importante después de esa pandemia, y creo que eso también fue positivo, ¿no? Para todo el gremio de compradores, porque de alguna manera creo que, entre comillas digo, nos volvimos mucho más valiosos para las organizaciones, para la parte de dirección generalmente, porque antes sencillamente teníamos ese sentimiento de que las compras eran operacionales, era una operación más de una compañía, hoy en día no lo es, hoy en día viene acompañada de una estrategia, de una cantidad de indicadores y que al final los resultados dependen mucho también de nosotros como compras. Entonces básicamente para mí un área de compras es eso, es el centro realmente, creo que pues en una posición bastante objetiva, quisiera ser muy objetivo, es el centro realmente de la operación, pero también de la estrategia comercial. ¿Sí? Entonces creo que eso es bastante importante. En alguna época, y es un comentario muy personal, la parte comercial era intocable, eran los más importantes, y creo que eso también nos abrió muchas puertas a nosotros en la actualidad, ¿vale? Ese realmente es como un criterio que tengo yo sobre las compras actualmente. Claro, y empiezas a ver cómo la dinámica del área comercial empieza a depender mucho de la dinámica en compras. Claro que sí. De hecho, creo que en mi experiencia personal termina uno siendo realmente parte de toda la estrategia comercial también. O sea, y creo que no solamente comercial, también la parte de marketing, porque de alguna manera teníamos que salir al mercado con disponibilidad, o salir al mercado con situaciones que pues para una área como marketing pues no tenían la forma de controlar qué podían y qué no hacer, cuando realmente todo el foco y toda la situación estaba generada en torno a un abastecimiento muy complejo y muy complicado que teníamos en ese momento. Entonces creo que eso fue bastante importante para todo pues digo, para todos los equipos de compras a nivel general. Yo creo que eso no es un sentimiento solamente mío. Creo que con mis colegas lo charlamos muchas veces y era un tema bastante complicado, pero que al final creo que nos sirvió bastante para el presente que estamos viviendo los compradores, ¿no? Ahí va mi siguiente pregunta, porque nos dices que lo has comentado mucho con tus colegas, entonces seguramente se han compartido sus frustraciones. Entonces, en tu experiencia y trayectoria, ¿qué fue lo que más te pareció frustrante? Y si también la categoría o el sector que manejabas lo hacía aún más complejo, ¿no? Porque todo el mundo de las telecomunicaciones y todo lo que nos comentabas suena complejo. Entonces, pues, quisiera saber ahí tu opinión. Sí, pues realmente la situación fue un tema frustrante para mí, digamos, y lo voy a contar de manera personal, mi experiencia, yo llego a ser director nacional de compras 2 meses antes de la pandemia. Entonces, claro, yo venía con un chip de alguna manera anterior y creo que eso es una frustración, pero también fue un tema bastante experimental, y es que antes lo que veíamos nosotros como un problema
o un chicharrón en general, como se habla de pronto muchas veces en compras, en logística, no era tan problema. Creo que cuando yo llego 2 meses después de ser director nacional de compras, llego y estoy en el cargo y empiezo a hacer una ruta de trabajo y de proceso, porque pues estoy recién llegado, tengo unas ideas, vengo con un proceso, unos indicadores, vengo con una cantidad de cosas y experiencias que yo traía ya de un mundo normal, ¿sí? De unas compras normales, y de repente todo ese programa o todo eso que tenías en tu cabeza, pues se derrumba y tienes que, ahí sí la frase célebre que está pues, de moda es reinvertirse, porque realmente yo no lo había vivido, creo que nadie lo había vivido, y tocó de alguna manera pues frustrarme porque ya venía encaminada 2 meses haciendo un trabajo y de repente terminar todo lo que tenía pensado para de alguna manera empezar a adaptarme a lo que sucedía en el momento. Eso fue bastante complejo, frustrante y además fue demasiado trabajo porque era de alguna manera no hay experiencia, ¿sí? No hay una experiencia anterior. Entonces creo que a todos, ese mes de abril del 2020 yo recuerdo mucho, porque eso fue en marzo 16-17, ese mes de abril fue muy frustrante porque teníamos que de alguna manera buscar la manera de que la compañía como tal siguiera totalmente, siguiera. Y entonces, claro, anuncian cierres. Si antes de la pandemia tenía uno problemas de abastecimiento, y lo veíamos como un problema gigante. Claro, cuando llega ese momento y resulta que ya no habían entregas, demoras. No, y un tema muy, muy, muy importante es que el sector de nosotros, que era distribución eléctrica, automatización y control, muchos de esos productos son a nivel industrial, si no es la mayoría. Un 90% eran productos para maquinaria, para producción, y el tema de alimentos, bebidas, no para. Y nunca paró. Realmente es uno de los sectores. Entonces, claro, teníamos que de alguna manera satisfacer cualquier problema que tenían ellos en sus procesos, pero ¿de dónde? Fue un tema bastante complejo porque no teníamos de fábrica, pero también creo que eso también nos abrió un camino grande porque empezamos a homologar productos, imagínate que teníamos equipos que entre comillas eran obsoletos porque digamos ya no aplicaban, pero al final del ejercicio sí servían, sí aplicaban, entonces buscamos soluciones de alguna manera en materiales que de pronto ya no eran tan actuales, pero que sí podrían servirle a ese tipo de clientes. Entonces, eso fue frustrante, pero después fue algo muy positivo porque logramos salir digamos, de ese bache y al final logramos establecer nuevas formas de trabajo, ¿no? El equipo de trabajo, digamos, un tema que implementé que me pareció muy importante a partir de ese momento fue el tema yo tenía un equipo de aproximadamente 8 o 7 personas entre auxiliares, asistente, planeador, y empezamos a que las tareas de cada uno de nosotros empezamos a conocerlas entre todos, que era un tema que ya se hablaba mucho tiempo antes en alguna teoría de que todos tendríamos que conocer de todo, que tú haces esto, pero mira que eso nos sirvió mucho porque nos dimos cuenta de que si entre todos podríamos de alguna manera, porque había mucha incapacidad, ¿no? También de acuerdo, ¿no? Que problema remoto, incapacidades, que te dio COVID, que una persona duró 15 días, no tengo internet, entonces empezamos a trabajar y creo que al final, no digamos durante esa época, pero digamos el año posterior, que ya fue un 2021, que seguimos con la misma estrategia, porque digamos seguimos con el mismo pensamiento, nos sirvió demasiado, realmente nos sirvió mucho como equipo. Yo hablo como equipo de compras, porque digamos, en compras por ser tan operacional siempre habían problemas de vacaciones, ¿no? Que la gente no se podía ir, que no podía pedir permiso, que el otro no podía irse al lío. Entonces cuando ya empezamos a sentir que todo el equipo como tal conocía, por lo menos el proceso fundamental de la compañía, pues empezamos a sentir la facilidad que nos dio eso, ¿no? Porque pues realmente se sentían más tranquilos, se podían dar un permiso porque estaba la otra persona, entonces todos conocíamos realmente la labor de todos y fue algo muy interesante. Entonces de la frustración de ese momento, creo que se desarrollaron cosas muy positivas que nos llevaron a generar muy buenas prácticas, realmente. Pues ahí me contestaste mi siguiente pregunta, que era ¿cuál era la lección mejor aprendida? Y creo que esta fue una gran escuela, todo el proceso de compras en pandemia. Para ti y seguramente para muchísimos compradores, de ver cómo capotear todo lo que tenían que pues, enfrentar y resolver, porque tenía que continuar el negocio. Total. Como fuera.
Total. De hecho, ¿no? yo siento que me gradué o nos graduamos de una especialización en algo que no pasó Sí, y que no sí. sabemos cuándo va a volver a pasar, porque realmente es una situación muy compleja, pero también le deja a uno esa lección como para complementar un poco de que a futuro eso es una amenaza y no lo Sí. veíamos así antes. Entonces, eso, y creo que cuando viene, digamos, en el caso nuestro, digamos, en el momento que estaba también, creo que hace un año y medio, 2 años llegó la guerra a Ucrania, ¿no? Ujú. Que generó otro problema para nuestro sector, pero digamos ya estaba un poco más, ¿cómo decirlo? Como ya veníamos de un tema de Claro. pandemia, pues nos llega un tema de guerra a Ucrania por temas de componentes que se utilizan en muchos equipos de automatización y de variación, que son unos chips. Entonces había mucho, de hecho en los automóviles también, entonces había escasez y en esa escasez Sí. también logramos como aplicar un poco de lo que ya habíamos vivido y creo que lo superamos también de una manera muy chévere realmente. Entonces creo que sí, fue algo importante, algo no sé si necesario, pero creo que nos movió el piso a todos y hizo que hoy en día pensemos totalmente diferente a lo que éramos Claro. antes. Y ya se volvió una dinámica de siempre, o sea, ya están en modo, ¿cómo resolvemos? O sea, Sí, ¿cómo? ya no confiamos tanto de pronto en esa estabilidad. Antes de pandemia, un área de compras vivía de, entre comillas, vuelvo y repito, uno creía que tenía muchos problemas, que muchas variaciones, que es que los precios fluctuaban. Y Sí. realmente cuando llega esto, pues es que los precios fluctúan todos los meses, entonces todos los meses un precio diferente, tendrías que salir a negociar, no sabías si comprar mucho o comprar poco, porque es que al final si comprabas mucho afectabas la caja de la compañía, pero si no comprabas afectaba las ventas. Entonces es algo bastante interesante que lleva a que hoy en día seamos totalmente personas que estratégicas, realmente ya no andamos tan tranquilos pensando en que, ay, es que este es mi indicador y está quieto y va a llegarme en un mes, sino que todo el tiempo estamos tratando de prever situaciones con antelación para evitar ese tipo de cosas. Qué chévere. Los retó y ustedes aprendieron de eso. Total. Y los sigue retando todo lo externo. Sí, por supuesto, por supuesto. Y bueno, creo que eso hace parte de esta vida de los compradores y creo que muchos se van a identificar con esta situación. Pero bueno, yo la verdad salí de ahí muy contento con el tema de ese reto, porque realmente creo que me formó y me formó más que cualquier otra experiencia. Realmente Qué interesante que una situación externa haya hecho que un área que tradicionalmente era tan operativa haya hecho que las directivas o la empresa misma se volcara a verlos y decir, ¿qué hacemos? Ustedes son indispensables y son súper valiosos. ¿Qué hacemos? Porque como tú decías al principio, siempre volteaban a mirar al área comercial, bueno, ¿qué hubo el número? ¿Entregó, no entregó? Y pasa todo no, esto y es... y al final está bien, porque realmente no es que unos sean más importantes que otros, y eso sí lo recalco siempre, sino que realmente siempre lo ha sido así. Yo soy un defensor de compras toda mi vida, también lo he hecho así. Siempre hay que trabajar muy alineados entre ambas partes. Creo que ambos dependemos mucho. En algún momento también, y no sé, creo que actualmente también creería que todavía existen en organizaciones donde hay mucha confrontación entre ventas y compras, y creo que también eso dio pie para entendernos a nosotros un poquito mejor, porque también en el papel de los vendedores se metieron un poco al papel del rol de nosotros como compras, y creo que al final terminaron entendiendo que, uy Dios, no es tan fácil comprar, no es como normalmente cotidianamente se dice, pues es que es salir a comprar si esto se consigue muy fácil. Sí, si esto se consigue por ahí, sí, en un supermercado. Total. Sí, sí, es interesante ver en las entrevistas de Hormiga Talks que veníamos hablando antes de que empezáramos la entrevista de hace 2 años y ver lo que es ahorita, ¿no? Ver las experiencias de los compradores durante pandemia y después de pandemia. Es otro mundo y es todo lo que les tocó hacer y todo lo que nos comentas. Creo que fue un aprendizaje para todos. Y aún más valioso, la visibilidad que esto trajo. Entonces creo que pasaste de la frustración a un gran logro que fue todos estos aprendizajes y una escuela para graduarte, mejor dicho, de máster en compras, ¿no? Total, realmente sí fue algo muy interesante y bueno, esperaría que no vuelva a pasar, pero ya estamos, creo que hoy en día estamos mucho más preparados para un futuro. Desde luego uno nunca puede olvidar, creo que eso hace parte de
también del aprendizaje, es que es una lección aprendida para todos, y esa lección tiene que ser también eso, no olvidar que en cualquier momento el mundo no es tan estable como a veces parece. Entonces salirnos, y como siempre por ahí, salirnos de la caja muchas veces y intentar ir un poquito más allá. Creo que si tomamos bien la lección, eso es uno de los, digamos, de los temas que yo más le recalco a los equipos con los que trabajo, porque no solamente como compras, sino realmente eso aplica para cualquier situación, ¿no? Entonces creo que hay que salirnos mucho de la caja, prever muchas situaciones, y bueno, eso es lo más importante. Y es un área de constante formación, ¿no? Porque pues no hay en una universidad una carrera de compras. Entonces, pues creo que la vida misma es esa universidad, y un poco es lo que nos comentas, ¿no? Porque además que nos contabas toda tu trayectoria y empezaste desde la parte más operativa de compras a lo que eres hoy en día, y ya desde un área como ventas, verlo como algo absolutamente estratégico y que deben trabajar de manera súper articulada, ¿no? Total. Y creo que esa parte de lo primero que me comentabas, cómo termina uno teniendo habilidades también comerciales. Exacto. Y precisamente es eso, ¿no? Es como conoces los puntos de vista a través de tu trayectoria y experiencia, tu interacción también. Y creo que eso también fue importante que pronto no lo dije, y es que esa misma pandemia, ese mismo momento, hizo que, por lo menos a mí me pasó mucho, de que tuviera mucho contacto con un cliente final, porque las situaciones salían tanto de las manos en algún momento, que había mucho tema cadena de abastecimiento, cliente final, porque obviamente ya era el tema, eran muy críticos. Entonces terminaba uno también sacando de uno mismo esas capacidades con un cliente, que realmente a veces no lo tenías que salir de alguna forma a hablar con ellos, o a hacer una calma, como mediando entre las situaciones, porque mucho cliente al final no lo entendía, porque era su proceso de producción, y al final pues todos vivimos de eso, ¿no? De un mercado, de tu empresa. Entonces era un tema bastante complicado. ¡Wow! Eso es un muy buen punto. Es tratar de convencer a tu cliente interno que tiene una necesidad, que las cosas cambiaron y que no es como veníamos trabajando, y que nos tocó cambiar nuestro modelo tradicional, que seguramente no conocías, pero que nos tocó cambiarlo, modificarlo, y ahora debes entenderlo de otra manera. Eso debe haber sido muy difícil. Claro. Tener esas conversaciones difíciles con el cliente interno. Cliente interno y externo. Realmente el tema se salía porque es que en su momento, ya, o sea, ahí ya no habían parámetros, tal vez en algunos temas no habían ese parámetro normal de que yo soy el asesor que atiende una cuenta y resulta que tienen que ir a logística, compras, no, al final era tan críticos muchos temas, que realmente teníamos que intervenir entre todos, entre un equipo realmente. Primero, obviamente, convencer a ese interno de lo que estaba pasando, y luego como equipo de trabajo, como equipo de la compañía, hablar con el cliente final, a explicarle una situación que al final lo entendía, pero obviamente el proceso no podía parar. Entonces realmente era como transmitíamos la urgencia. Eso también sirvió bastante también para mostrar el nivel que tiene uno como compañía, y creo que también fue valioso. Es que yo siento también que de todas estas cosas, también el cliente valora mucho eso, ¿no? La franqueza, la capacidad y la posibilidad de ayudarle. A veces uno confunde el tema de si me entrega, y de pronto es un tema que también le pega a uno mucho a los compradores. Es que a veces le dicen a uno, pero ¿por qué le compras tanto a este proveedor? Y resulta que es que no siempre es una entrega. Muchas veces también es un servicio, es cómo te ayuda, es que realmente cómo apoya tu labor diaria. Y normalmente, de pronto, desde una óptica muy comercial y muy hacia el otro lado, uno tiende a juzgar mucho los proveedores por un error. Sí. Y resulta que de 1000 entregas no te entregan una y no te sirve. Y resulta que te entregaron 999 supremamente bien. Entonces, ¿cómo le explicas tú y transmites todas esas cosas? Entonces, eso ha sido bastante importante también. ¿Cómo aprendimos? Yo quiero que me enseñes eso a mí. Yo quiero que me enseñes esa parte a mí, porque sí, es bien difícil explicar. Pues te entregó 1000 y pues se equivocó en unas pocas, que es natural y que hay un margen de error siempre, pero es difícil. Precisamente, por eso siempre hay que estar, digamos, en mi caso, por mi trayectoria, generalmente siempre todo este tipo de casos que sé que han sido complejos de manejar, los he manejado a través de cifras y datos.
Normalmente a mí cada vez que tenía una novedad, un tema, yo el seguimiento a mis marcas siempre era, no, que este proveedor, como yo ya conozco un poco esa psicología, y esa psicología, no digo comercial, de pronto una psicología de cliente o de un externo que de repente te dice, pero es que no me entregaste este producto, entonces yo generalmente lo que trato de tener es unos argumentos muy sólidos de datos en donde realmente les pueda demostrar que, mira, te entregaron 1000, no nos entregaron uno, está bien que haya una novedad, porque desde luego hay que trabajar siempre para mejorar que no haya ninguno, pero también es la capacidad de ser muy objetivos también cuando medimos las marcas, porque a veces nos pasa eso, tendemos a ser muy emocionalistas, lo digo por experiencia personal, por eso prefiero tener datos y que no me gane esa emoción de un solo punto por una cantidad de cosas que se hacen bien y terminas afectando a tu proveedor y de hecho a tu misma compañía. Sí. Porque no sabes si otro lo haga mejor o peor, o no lo sabemos. Si estás bien con uno, ¿por qué lo vas a cambiar de la noche a la mañana? De acuerdo. Ya para ir cerrando, y ya has dicho bastante sobre esto, pero quiero que resaltemos ese consejo o consejos que te encantaría transmitirle a tus colegas compradores. O sea, que tú digas, siempre me gustaría poderle contar esto a más personas de esta comunidad. No, pues digamos unos temas que creo que me salvaron la vida y me la han salvado durante toda mi trayectoria, es que yo nunca le he cerrado la puerta a ningún proveedor, ni a una marca, ni a un contacto comercial. Y la razón es porque normalmente por experiencia me ha pasado que al final del tiempo, sea ahorita, a mediano plazo, normalmente me ha pasado que he tenido que necesitar las pocas veces que digamos en principio de mi trayectoria, de alguna forma cerré una puerta, al final me di cuenta al año, 2 años, que esa misma lo necesité y de pronto la disposición no era la misma. Digamos, eso me ayudó mucho, siempre he sido una persona muy abierta, de alguna forma sí es comercial, muy de relaciones con las personas, entonces normalmente ya para mí eso es un tip importante porque en esa época fuerte me tocó traer como no había posibilidad de las marcas tradicionales, me tocó empezar a explorar otras soluciones que pues no, el cliente ya no le importaba si era una u otra, era solo una solución. Y al final esos contactos de esas personas y abrir la puerta y tenerlos siempre me ayudaron muchísimo. Entonces normalmente siempre tengo un abanico de proveedores importante. En general, realmente a veces uno dice, no, los críticos, porque es que son equipos críticos, pero resulta que al final del ejercicio, si tú quieres mantener el servicio, a veces uno monetiza mucho la labor, y porque esto pesa mucho valor o pesa menos, es más o menos importante. Resulta que muchas veces el servicio es mucho más valioso que el valor de pronto de una venta. Entonces, así sea una cosa muy pequeña, pero que un cliente necesite, te da mucho valor. Y de hecho eso ayuda mucho también a mejorar el resultado como tal. Entonces mi consejo es ese, un abanico de proveedores siempre, lo más que se pueda, nunca cerrarle la puerta a un proveedor, a una marca. Y otro punto es que los indicadores no son, digamos, números estáticos, ni objetivos estáticos en la historia, que realmente uno tiene que aprender a moverse con ellos, a moverse con la actualidad, a moverse con la coyuntura. Creo que fue un tema que también nos pegó mucho en pandemia y nos tocó reevaluar muchos de los indicadores que se tenían porque las cifras estaban dadas bajo un concepto y una coyuntura diferente, totalmente diferente. Entonces, ¿qué lo invita a uno? No es que siempre estén bien o estén mal, es que todo el tiempo tenemos que estar realmente muy alineados con la situación actual. El tema de resultar yo como comercial, que digamos es uno de los temas que me dices que es bastante interesante, básicamente también fue gracias a la alineación que logré tener con ventas, porque realmente tenía que tener alineada la demanda con el abastecimiento del suministro. Entonces sí tendría que ser muy eficiente por el tema de caja, porque también fueron muy golpeadas las cajas de la compañía en ese momento. Tenía que ser muy eficiente, al mismo tiempo tener suministro, pero dependía mucho del tema comercial. Entonces aprender también a estar todo el tiempo muy pendientes, dejar el tema de la operatividad no está mal, porque realmente es una de las cosas importantes que tenemos que hacer, pero realmente ese tema para mí y en mi concepto ya no es que haya dejado de ser importante. Tenemos que darle más valor a nuestro proceso a través de la estrategia, por eso es importante la relevancia de los indicadores, de los proveedores, de abrir un poco, tener más apertura con nuevas marcas, y creo que ese plus de la pandemia hoy nos ayuda para tener un mayor protagonismo dentro de una organización y de hecho ser mucho más valiosos para cualquier organización hoy en día. Y sabes también que me llevo de tu trayectoria,
y es que las habilidades del comprador no es solamente saber negociar, sino que tienen que tener ese espíritu comercial. Total. Que tú mismo nos has comentado durante toda la entrevista, y es esa empatía, es saber cómo llegarle al proveedor para negociar, o sea, como esa sensibilidad de un comercial. Creo que esa mezcla hace un buen negociador al final, que le agrega demasiado valor a la empresa, ¿no? Total. Es algo muy valioso que hay que aplicarlo realmente. Creo que el hecho de también saber vender tus ideas, eso es importante dentro del rol, ¿no? O sea, lo que tú me dijiste ahorita, de pronto convencer a un vendedor de por qué no le llega, eso también es un rol importante. Normalmente no siempre somos los malos porque no llegó algo. Realmente uno tiene la posibilidad, si uno trabaja mucho sus habilidades, realmente de saber vender ese concepto con toda la honestidad posible. Si alguno aprende en este rol es ser honesto, ¿sí? Y siempre ir con la verdad. Creo que normalmente cuando uno es honesto, vende las ideas, es empático, siente el dolor tanto del vendedor como del cliente final. Realmente creo que el tema fluye y termina uno quitándose de pronto uno de esos problemas diarios que normalmente nosotros creemos tener por ser de pronto una acción bonita en donde puedes solucionar realmente un tema y no verlo como esa carga laboral de los chicharrones, de los problemas, sino realmente con una motivación de decir, mira, lo logramos, lo solucioné, el cliente quedó contento, el vendedor quedó feliz, y eso es importante. No, doña Manuela, ha sido muy chévere tenerte hoy con nosotros. La verdad que has compartido cosas bastante interesantes que sé que nuestra comunidad lo va a valorar muchísimo. Fue un placer conocerte. Para todos los que nos están viendo, nos pueden seguir en todas las redes sociales. Si tienen algún comentario para Joan Manuel, escríbanos en los comentarios y después les contestaremos. De nuevo, mil gracias por estar en este espacio. Esperamos poderte tener en otra oportunidad y que nos cuentes otras cosas nuevas ya desde la óptica de ventas. Así que nada, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes de verdad por la invitación y no, me voy muy contento y bueno, seguir con ese proyecto tan bonito creo que es bastante interesante y muy chévere participar en él y poder aportar un poquito, ¿no?